Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estamos en vivo hoy, martes 26 de agosto, y estamos ahorita en espera de que nos acompañe la doctora Silvia, pero aquí está en la mesa Mayra González, Valeria Reyes, hola, Patricia Aguilar, nos acompaña también Alan Yáñez, su apellido, y también está conectado a la distancia nuestro colega Oscar Hernández, que está en Pachuca, que regularmente nos acompaña siempre a distancia. Hay veces que no estamos a la expectativa de su participación, pero bueno, también va mucho por cómo vamos llevando el programa, ¿no? Y hemos estado trabajando arduamente, exhaustivamente, pero también creo que bellamente la vida de Sigmund Freud, cómo va acompañado, por supuesto. Pensaba yo en este par psicoanálisis, Sigmund Freud, psicoanálisis, inseparables, y que lo hemos ido, ¿cómo podríamos decir?, conociendo nuevamente cada uno en el recorrido que estamos haciendo de su biografía, pero también de su obra. Y pues bien, comencemos entonces. ¿Quién quiere comenzar? Pues yo... Sí, Oscar, sí. No, adelante, usted empiece. Sí, yo me quedé muy movido, muy tocado el día de ayer, justamente en el programa en vivo. Todo el programa de ayer fue fantástico, desde el inicio con Alan, desde la presentación, desde lo que nos trae sobre el trabajo justo de Sigmund Freud, que desde los inicios y continuamente durante toda su vida, lo puntualiza muy bien la doctora Silvia, en relación a investigar o a trabajar sobre el organismo vivo. Entonces, a mí en ese momento, híjole, no se me ocurrió, dije, ¿en dónde lo leí? Pero que es algo muy de mucho valor en relación a que en el organismo vivo pasan procesos diferentes a un organismo cuando ya no tiene vida. Entonces, como ciencia natural, que es el psicoanálisis, va a dar cuenta de esos procesos en cuestión de la energía, en cuestión de los caminos de las fuerzas, en relación también a las resistencias, que desde luego que no se podían ver si desde luego uno está muerto. Entonces se me hizo sí algo muy bello, se me hizo algo muy padre, y posteriormente cómo eso lo va a ir tomando para desarrollar, por ejemplo, la vida onírica, la vida de los sueños, y que va a dar cuenta, vuelvo, sobre los procesos psíquicos y sobre los procesos de la vida psíquica. Ahora sí, adelante. Es que lo que acaba de decir, aunque pareciera una obviedad, no lo es, porque creo que en relación al ser humano, las investigaciones que se han hecho muchas veces han sido desde que empezaron a hacer disecciones, por ejemplo. Que es, bueno, pues desde los primeros médicos en Grecia, se hacían disecciones para saber, pues averiguar desde cómo estábamos hechos en nuestro interior hasta los grandes estudios de anatomía que se hacen. Y no es una obviedad, porque aunque sepamos a través de una disección de un organismo que ya no está vivo, la anatomía, el funcionamiento es algo que se mantiene en ese estado sin poderlo averiguar al 100%. Y es una dificultad el poder ver un organismo en su funcionamiento vivo sin hacer ningún corte, por ejemplo.
Sí, eso es algo que se logra con las resonancias magnéticas, pero solo puede ser por un momento, es decir, el tiempo en el que el estudio se lleva a cabo, pero por ejemplo, en el caso del cerebro, eso no se puede hacer, no se ha logrado ver a un cerebro funcionando en un ser humano que no sea cortado ni sea digamos, no esté en operación, sino el funcionamiento normal. Ujú. Y eso se mantiene en un enigma. Entonces, lo que me hace pensar es algo en relación a lo que hablaban ayer de cómo Freud analiza sus propios sueños, cómo Freud descubre cosas en relación a la sexualidad de los seres humanos, sobre todo lo más delicado que es la sexualidad infantil en él mismo, y que ese descubrimiento, el poder hablar de que existe la sexualidad en los niños, pues lo llevó a un episodio de la vida de Freud en donde pasó 10 años en un aislamiento. No solamente por haber escrito 3 ensayos de teoría sexual, que fue un trabajo en donde lo tildaron de perverso, por decirlo menos, y el otro fue la interpretación de los sueños, que es previo, en donde hablaban de él como, que hablaba de fantasías, que estaba como en una cuestión, fantasiosa, fuera de la ciencia. Por esos 2 trabajos estuvo aislado 10 años, porque por supuesto pues sufrió los vituperios de sus colegas científicos, y además hubo un momento en que nadie quería trabajar con él. Sí, él simplemente se aisló, que ya después en la biografía lo que dice es que fueron 10 años sumamente productivos y 10 años en donde Freud trabajó muy tranquilamente, y que ya después los extrañó, porque después de salir de esos 10 años de aislamiento fue que empezaron las reuniones de los miércoles, y también regresa a dar clases porque una paciente de Freud consigue que un magistrado lo recomiende. Entonces vuelve a dar una clase en la universidad, y es ahí donde empiezan a buscarlo para asistir no solamente a su clase, sino a las conferencias que él daba, que empezaron siendo de 3, ¿no? Y de ahí se fueron uniendo otros. Y habla de este periodo de aislamiento como sumamente productivo, porque en ese periodo escribió simultáneamente el chiste y su relación con el inconsciente, y 3 ensayos de teoría sexual. Ernest Jones relata en la biografía que tenía los 2 escritos en 2 mesas que estaban puestas una al lado del otro, y que dependiendo de cómo se sentía él en relación a los trabajos, escribía uno o escribía en el otro. Y lo que señala Ernest Jones, que al poder llevar estos 2 trabajos Freud simultáneamente, es la relación que hay entre los 2. Entonces a mí eso me pareció extraordinario, porque yo no lo había pensado así, la relación que hay entre los 2. Y bueno, este fue el trabajo que él hizo en ese periodo en el que estuvo aislado, hasta después, bueno, que surge de esto, esos trabajos y otros que empezó, como el caso Dora, que lo empezó a escribir en ese tiempo. Y después, bueno, ya que empiezan estas reuniones con pues otros médicos, porque en realidad eran médicos. La mayoría eran médicos, pero sí había otros asistentes que no eran médicos, pero sí la mayoría eran médicos. Y ahorita que está mencionando al respecto de simultáneamente el trabajo de 3 ensayos de teoría sexual y el chiste y su relación con el inconsciente. Se van las palabras, se me olvidan las palabras, y justamente ahorita con el olvido de las palabras, doctora,
Bueno, yo Es el diría olvido de los nombres propios. propios. No Pero, es no es olvido de las palabras. sí, antes, en el 1901, escribe trabajo de psicopatología de la vida cotidiana. Entonces ese es antes de estos que estábamos comentando. Y aquí habla sobre todo del, bueno, exactamente, del olvido de los nombres, el olvido de los nombres propios, el olvido de nombres y de frases, el trastrabarse, el desliz en la lectura y en la escritura. Y ahorita es que esto me estaba yo acordando que cuando yo estaba trabajando en educación especial, querían... Se le nota, doctora. Ya no se me pegó problemas de aprendizaje, como si fueran problemas de aprendizaje, los olvidos y el desliz en la lectura. Y pues no, ¿qué creen que no? Entonces no se vayan por los problemas de aprendizaje. No, no son problemas de aprendizaje. No. Eso lo hace la psicología porque trabajan en la conducta. Entonces la conducta la tienen que nombrar. Sí. Puede ser calabaza en tacha, por ejemplo. Es lo mismo. Sí. Tienen que nombrarla. Sí. ¿Sí? Entonces, no. ¿Qué dice Freud que son? Que tiene que ver con situaciones, vivencias que ha tenido el ser humano y que hay una perturbación es de que uno no puede nombrar X nombre, por ejemplo. No, pero lo que es interesantísimo en Freud es por qué observa ese tipo de detalles que pues nadie observa, ¿sí? Se trastabilló, bueno, pues es que ha de ser medio tartamudo y ya con eso solucionamos la situación, ¿sí o no? Entonces tartamudea, ¿sí? ¿Y por qué tartamudea? Ay, pues quién sabe, yo creo que porque nació un poco tonto. No, sí. Todas estas cosas estaban referidas al cerebro. Todas. Y a deficiencias cerebrales imaginarias de los que se dedicaban en ese entonces a estudiar el cerebro, ¿sí? Imaginarias, porque le ponían nombre, pero no era. La diferencia con Freud es que va y empieza a estudiar bajo qué circunstancias viene el desliz, el trastrabilleo, así. A ver, entonces usted dígalo. Es que hay un trabajo de Freud que se llama La naturaleza de lo psíquico. Y en ese trabajo Freud habla de que la naturaleza de lo psíquico es lo inconsciente. Y habla de 3 eventos en donde él ubicó que la naturaleza de lo psíquico es lo inconsciente. El primero son estos deslices del habla. Y es a partir de un ejemplo que pone de el presidente de la Cámara no me acuerdo si son diputados o senadores, que va a abrir la sesión, pero en lugar de decir, tengo el gusto tal día a tal hora de abrir la sesión, dice, tengo el gusto de cerrarla. Pero lo genial de Freud es que aparte de que es el chiste y su relación con el inconsciente, que lo que produce en el resto puede ser admiración, puede ser risa, puede ser zozobra, puede ser... En el público se van a dar una serie de manifestaciones por un equívoco, por el equívoco de una persona que está investida, ¿sí? Pues con ciertas investiduras, con ciertas investiduras, y entonces, ¿cómo es posible que se equivoque? Bueno, pues porque precisamente lo que Freud dice es, si escojo cerrarla, me da mucho gusto en cerrarla, es porque eso era lo que deseaba, cerrarla, pero ese es Freud. Y va a dar toda una explicación de cómo se construyó precisamente ese desliz. Y bueno, ahorita no sé si alguien lo traiga para llevarlo a cabo, pero a la letra.
para que nuestro público radio escucha, ¿sí?, entienda el proceso de pensamiento de Freud en cuanto a la investigación psíquica, no psicológica, sino psíquica, ¿sí?, cómo la lleva a cabo. Pero esa es una creación de él. Sí. No existe hasta la fecha ningún método de investigación que haya superado a Freud. Porque lo que le pasa, digamos, a Lacan no es una creación de él, sino lo saca de la lingüística y le aplica a la metapsicología freudiana, le aplica concepciones de la lingüística, cosa que es, digamos, un pecado mortal, porque trae, ¿sí?, importa, dice un pensador tonto también argentino, importa, que Lacan importa, ¿sí? Lo puso como importador de concepciones, de conceptos de la lingüística. Luego Lacan los transforma en una idea psicoanalítica y luego los mete al campo freudiano, que es una creación de Lacan, el campo freudiano, ¿sí? Y ya, con eso avanzamos, compañeros, avanzamos ¿a dónde? Al abismo de la incomprensión. De veras, Sí. porque una de las quejas de todo el público que lea a Lacan en sus escritos, pues nadie le entiende, ¿no? Solamente él dice que no opera ex cátedra, ¿sí? Que él definitivamente así es, y pues todo aquel que quiera entender, que entienda, y todo aquel que pueda leer, que lea, y todo aquel que se joda, pues que se joda, ¿sí? Sí, son decisiones Sí. muy, muy propias del espíritu de Lacan. Ahora, Freud tampoco escribió para que lo entendieran, ¿eh? No, tampoco. Hay cosas verdaderamente incomprensibles en Freud, ¿sí? Pero él trató siempre de llevar, digamos, lo complejo, lo terriblemente complejo Sí. de lo psíquico a una vida cotidiana, ¿sí? Sí. Por eso el sueño es de la vida cotidiana. Todo el mundo sueña, todo el mundo, hasta en la selva, Sí. ¿sí? Todo el mundo sueña. Entonces es un evento que es tanto como decir en la Tierra, es decir, es que iba yo a decir en el globo terráqueo. Bueno, Sí. en el planeta Tierra, los habitantes que sean humanos hablan o crean lenguaje, ¿sí? Entre los animales no, pero, digo, no lo que es un lenguaje, ¿no? ¿Sí? Pero en cualquier parte del mundo, ahí en lo más recóndito, ¿sí?, de la Tierra, donde vive Mayra, nuestra colega Mayra vive en lo más recóndito de una colonia de la Ciudad de México. Entonces, allá donde ella vive, sí, como se dice también, donde da vuelta el aire, ¿no? Ahí es que son geniales. Sí, ahí donde da vuelta el aire, exactamente, si es un ser humano, habla. Ujú. Sí. Entonces, bueno, Lacan se inspiró en ese detalle, mientras que Freud se inspira en algo que definitivamente es imposible que no se dé, el sueño. Ajá. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos? Ya encontré el ejemplo, doctora. ¿Quiere que ok. lo lea? Sí, ¿cómo no? Dice, en segundo lugar, he escogido de un grupo enormemente grande de fenómenos un ejemplo destinado a subrogarnos todos los demás. El presidente de un cuerpo colegiado, la Cámara de Diputados de Austria, abrió cierta vez las sesiones con las siguientes palabras: compruebo la presencia en el recinto de un número suficiente de señores diputados y por tanto declaro cerrada la sesión. Justo por eso, Hay suficiencia. porque están aquí una bola de macuarros. Dice, fue un caso de desliz en el habla. No hay duda de que el presidente quiso decir, la declaro abierta. Entonces, ¿por qué dijo lo contrario?
uno está preparado a oír esa respuesta. Fue un error casual, un yerro de la intención. Como es tan fácil que suceda bajo toda clase de influjos, no tiene por qué significar nada. Y además es muy sencillo que los contrarios justamente se permuten entre sí. No obstante, si uno examina la situación en la cual ocurrió el desliz en el habla, se inclinará a preferir otra concepción. Muchas sesiones anteriores de la Cámara habían transcurrido en medio de unas tormentas poco edificantes e infructuosas. Era asaz comprensible que el presidente pensara, pues, en el momento de la apertura. Ojalá la sesión que debe empezar ahora ya hubiera pasado. Antes preferiría cerrarla que abrirla. Cuando comenzó a hablar, es probable que este deseo no le fuera presente, consciente, pero sin duda había estado presente y consiguió abrirse paso contra el propósito del hablante en su aparente error. Y que también podemos ver ahí que se cumple para este hombre, ¿sí?, la descarga de todo lo que había estado cargando, del malestar que le provocaron las otras incidencias anteriores. Sí. Entonces, bueno, lo que él deseaba profundamente era cerrarla. Sí. Pero llega un momento en que Freud interpreta el deseo ahí. Sí, dice, en esta oscilación nuestra entre dos explicaciones tan diversas, difícilmente pueda decidir un caso aislado, pero ¿y si todos los otros casos de desliz en el habla admitieran un mismo esclarecimiento, como así también los parecidos errores en la escritura, la lectura, la audición y el trastrocar las cosas confundido? Y si en todos estos casos, en verdad sin excepción, se pudiera rastrear un acto psíquico, un pensamiento, un deseo, un propósito, capaz de justificar el supuesto error, y éste fuera inconsciente en el momento en que exteriorizó su efecto, aunque hubiera podido ser consciente antes, entonces, en realidad ya no se podría cuestionar que existen actos psíquicos que son inconscientes, más aún que pueden devenir activos en el intervalo en que son inconscientes, y en ese intervalo son aún capaces de vencer a unos propósitos conscientes. ¿Ven cómo es bien difícil, Sí, Freud? sí. Ya ven, ahí está. Él dice que lo explica paso a paso, con mucho cuidado. Así, pues es que hay una simultaneidad. Sí. Lo que está diciendo, hay una simultaneidad, ¿sí? Aquello que fue consciente puede ser inconsciente, simultáneamente. Sí. Y aquello que fue inconsciente puede ser consciente simultáneamente, en esa simultaneidad. Y en esa simultaneidad entra el amor y el odio. Sí. ¿Sí? Te amo, pero te odio pero te amo, ¿sí? Y entonces hay muchos ejemplos en la actualidad, ¿sí?, que pueden concebirse en las relaciones de amor actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente lo que ahora tenemos en la expresión de la sexualidad humana, ¿sí?, tenemos que lo que debe quedar en lo inconsciente es si yo puedo o no puedo amar a una mujer, si yo puedo o no puedo amar a un hombre, si yo puedo amar a una mujer siendo mujer, si puedo amar a un hombre siendo hombre, a otro hombre, a otra mujer, si puedo violar a un niño, porque ahí la pederastía no es nada que tenga que ver con lo anterior, sino ahí sí es un ultraje, es ultrajar al niño sexualmente. ¿Por qué? Porque se puede. Simplemente porque se puede. Sí. Bueno. Sí, termina diciendo, el individuo mismo se puede... No, pero ¿qué comentarios de lo que dije? Sí. Porque si no, elimina todo lo que dije. Dijo, sí, bueno, sí. Gracias, doctora. Bueno, continúo con la lectura. Óigame, no. No, doctora. No, detengámonos en esto. Sí. De cómo podemos trasladar precisamente
lo que estamos diciendo de la biografía de Freud, de qué es lo que hacía Freud, en qué se fijaba Freud, de lo difícil de entender la simultaneidad, de cómo fractura con la lógica habitual, ¿sí? Bueno, y la sexualidad ahora. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? De cómo en el caso de llevar a cabo un acto sexual con niños es un ultraje, ¿no? Son ultrajados, definitivamente. Sí, Sí, y que se está, lo que hemos trabajado arduamente es cómo se está buscando el amparo por medio del derecho, es decir, esa brecha que se ha abierto legal, por llamarlo de alguna manera, de si yo tengo derecho a nombrarme o nominarme en una, ¿cómo la podría llamar? Vertiente erótica, sí, ¿no? claro. Con una letra, entonces el ultraje hacia un niño también estaría, digamos, ya legalizado Justificado. y justificado. ¿Por qué? Porque va en la línea del erotismo de una persona, ¿no? Sí, pero de un adulto. Exactamente, de un adulto. De un adulto, porque los juegos sexuales infantiles no hay problema. Son Sí. juegos sexuales de la sexualidad humana, pero son niños, ¿sí? Todos son niños los que intervienen. A veces interviene un adolescente perverso, retorcido, abusivo, malvado, con cuernos y cola. Bueno, sí, eso no lo podemos evitar. No podemos evitar que la satisfacción erótica se dirija por medio de la destrucción del otro. Eso es un aspecto de la sexualidad humana muy delicado. Sí. Si no, ¿cómo entenderíamos las violaciones a mujeres de manera masiva, las violaciones en las cárceles al hombre que acaba de llegar, las violaciones en términos generales? ¿Sí? Entonces, hay algo en la sexualidad humana que está dirigida al placer de la destrucción del otro, de destruirlo, de que definitivamente, por ejemplo, una manera de rebajar y de desquiciar valores, ¿sí? Que políticamente no es conveniente que se escuchen y que animen a los ciudadanos a pelear por esos valores, recomiendan una violación. Entonces, la caída de la experiencia sexual en la violación, nosotros lo sabemos, la caída se debe al enorme, intenso placer que se obtiene en una violación y que el ser humano no lo puede procesar. Entonces viene un proceso de deshacimiento de esos valores que anteriormente podía tener ese ser humano. No, es terrible la violación. Sí. A mí me evocó inmediatamente el trabajo que está en la revista freudiana de Eric Laurent, de la sexualidad infantil, y cómo en su segundo párrafo inicia: pero por otro lado tenemos una intolerancia nueva a las violaciones sexuales. O sea, cómo ya esa nueva intolerancia ahora en el cotidiano se vive de una manera diferente, pero en pos en un amparo por el derecho, y otra que ya no es, que la intolerancia es hacia un aspecto de la vida sexual. Es muy específico. Bueno, es una tapadera atroz, porque digamos, los psicoanalistas tenemos que tener voz en este tipo de cosas, y que tenemos que tener una voz, pero fuerte, para decir: perdón, señores, el derecho no cubre, ¿sí?, el desastre emocional que es para un niño una seducción y luego una violación, ¿sí? Nosotros tenemos que levantar la voz y a gritos, ¿sí?, hay que decir la protesta de eso que nosotros sabemos que acontece en el niño y que acontece también en el adulto, cuando precisamente bajarle el poder de su palabra en cuanto a los valores que promueve es violarlo a los hombres. Las mujeres no. Las mujeres, digamos, aunque sean violadas, en cuanto a sus valores, no son tocadas. ¿Qué cosa, no? Sí. Quien las degrada son los hombres. Sí. Eso es otra cosa. Esa es una línea también, digamos, social y del derecho, que es diferente a lo que estamos tratando ahorita. Pero bueno, ¿qué hacía Freud con todo eso?
Híjole, doctora, pues señalar lo más álgido, que es lo que está haciendo usted en este momento. Sí. Porque en todo el discurso que circula, tanto de derechos como de estas libertades de proclamarse ahora con las letras o de acuerdo a su satisfacción sexual, lo que queda permanentemente oculto es lo álgido que usted señala en relación a la destrucción de uno mismo y del otro. Y el violador no se destruye. No, hablo... Es que dijo sí. del sujeto violado y del otro. ¿Cuál otro? Ok. Lo pensaba en relación a lo que el pedófilo provoca en el niño que ultraja. Sí. En eso, no en la otra situación. Pero en la autodestrucción que no se señala, sino que se habla de una libertad, pero nunca se habla de las consecuencias en relación a la sexualidad. No, porque son una bola de abogados, ¿sí? Definitivamente cerrados a hacerse cargo de su propia sexualidad infantil, sí. Porque de que vivieron tentaciones lujurientas en su infancia, seguro que sí, porque es un componente del desarrollo de la sexualidad infantil, sí. La lujuria. Sí, y que no hablar de esto ha provocado a que haya una fractura también en lo social, es decir, no se habla, se dice, se proclaman cosas a partir de un discurso, pero ya no se habla de esa situación afectiva que lleva a los seres humanos a decidir alguna situación en particular en relación a la sexualidad. Eso está eliminado. Sí, pero sobre todo porque el giro difícil de hablar de la sexualidad es la destrucción del otro como placer sexual. Uh-huh. Si no, no se entiende qué empuja a un grupo de hombres de violar a la misma mujer. Sí. ¿Sí? Es la destrucción de lo que en ese momento les representa esa mujer que pueden destruir entre todos. Sí. Ajá. Y en el caso de los hombres no se diga, porque bueno, la mujer por lo menos tiene un aparato físico en donde puede haber una penetración múltiple, pero no en el caso del hombre. Sí. En el caso del hombre es muy delicada la violación anal, ¿sí? En fin, bueno, pero volvamos a la biografía. Es más dulce. No, sí, doctora, ahorita sí me hizo recordar mis andanzas en la seguridad pública, en las cárceles, porque de veras que todo eso, por ejemplo, las violaciones entre los internos, no está sancionada y participan la gente que los cuida, los custodios. Hay los custodios uno le dice, oye, tráeme a ese, ¿no? Ajá, exacto, y no hay una sanción de nada. No hay una restricción. No hay sanción, no hay castigo, no hay restricción de nada, y entonces están a merced del otro que destruye, y sobre todo los que van por primera vez, que son a veces al cumplir los 18 años, llegan a la cárcel de adultos y ahí, bueno, pues están a merced de los lobos, se dice en el argot, de los lobos, de los reclusorios, ¿no? Y entonces, cuando hay esta situación de por qué los custodios, los que llevan a cabo el cuidado para sancionar a estos, no, están involucrados en todo este acto. Es que hay, digamos, hay diferentes formas de gozar de la sexualidad, ¿sí? Hay el que mira, el mirón, ¿sí? Hay aquel que ejecuta el acto, y está también la víctima, porque la víctima también obtiene una experiencia de placer intensa. Sí. Eso es también lo que no se soporta. Uh-huh. Siempre quieren hacer del violado una víctima. Sí. No, señores. Sí. No, señores. Hay un placer enorme en la violación, aunque aparezca como consecuencia de esa satisfacción una destrucción de valores. Sí. Y es que cuando se pasa, digamos, el límite en la sexualidad,
de tenerla dentro de las posibilidades humanas y se rebasa, ¿sí? Hay una satisfacción gigantesca y por otro lado, simultáneamente, una destrucción. Sí, Alan. Es que me llevó justo a pensar que es el psicoanalista el que tiene que tener a flor de piel todo eso que está escuchando, pero que hoy en día lo que ocurre, y me llevó justo a lo que estaba leyendo en el seminario 11 de Lacan, que es que ahora, como en sus tiempos y hoy, muchos psicoanalistas parece que están en una sinagoga. Bueno, ¿quién dijo eso? ¿Miller? No, Lacan. Lacan. En su apartado de la excomunión. Ya, en la excomunión. Ajá. Sí, muchos psicoanalistas están en la sinagoga. Parece que están rezando. Ok. Y porque a mí justo me evocó todos los psicoanalistas que se pronuncian como de orientación de género, o que están en pro, o son progres en función de que por medio de ese discurso, lo voy a poner así, 3 ensayos de una teoría sexual es caduco. Sí, claro. Sí. Necesitan también tener una referencia a 3 ensayos de teoría sexual para poder decir que es caduco. ¿Sí? Bueno, me recuerdo ahorita todo el sistema del chiste y su relación con el inconsciente. Pero bueno, avancemos. Pues sí, es que está ligadísimo. Ajá. Ahorita que usted hacía la pregunta... ¿Ven cómo no dejamos el tema? No. Yo traje el veneno ahora. Pero sí me permite enlazarlo con la biografía, doctora, porque ahorita que usted hacía la pregunta de qué hace Freud con todo esto, sí. Justamente me lleva inmediatamente a la propuesta que él consolida desde el proyecto de Psicología para Neurólogos, en donde el compromiso de crear una ciencia natural, una psicología de ciencia natural, es justamente poder dar el recorrido, no sé cómo decirlo, poder dar el recorrido del afecto en las 3 instancias de forma simultánea y cómo opera y cómo se relaciona entre cada instancia y por consiguiente las representaciones del afecto. Entonces, cuando Freud se topa con estas manifestaciones de lo normal de la sexualidad, lo que ahorita me hace pensar es cómo el analista lo que escucha es justamente el recorrido afectivo de ese sujeto en esa circunstancia. Así es. Ahorita que dijo usted de lo natural de la sexualidad, bueno, la sexualidad es natural independientemente de que sea perversa. Sí, es natural, hay que siempre ser muy finos en diferenciar eso. La sexualidad no puede ser anómala al ser humano, no, sí. Es natural. Sí. Pero lo que hace los seres humanos con la sexualidad normal son provocar atrocidades en relación al otro como satisfacción sexual. Esa es la normalidad de la sexualidad. No hay una patología en eso, pero sí hay, digamos, un daño como satisfacción, destruir al otro como satisfacción. Y eso es normal, está dentro precisamente de lo normal de la sexualidad. Si fuera anormal, no sería la sexualidad humana. Sería anormal. Entonces, cuidado con meter valores morales en la sexualidad. En el psicoanálisis no se permite. Esto es lo que es difícil. Porque es una sexualidad normal en cuanto a la satisfacción es destruir al otro. Oiga, pero destruir al otro no es malo. En el psicoanálisis no es ni malo ni bueno. Es, pero no metemos valores de moral. Es. Y puede ser atroz. Póngale epítetos de lo que quiera. Puede ser atroz. Puede ser la desgracia de una persona. Todo eso sí son las consecuencias de la sexualidad humana que es normal. Ahí está lo complejo, digamos, para entender a Freud. Sí, en esa normalidad, creo que el psicoanálisis pues es el único que puede dar voz a esto que descubre de la normalidad en la sexualidad
puede ser en destruir al otro. No la normalidad en la sexualidad puede ser el destruir a otro, no, cuidado, ¿ven? Es que muy fácilmente ya decimos caca con pipí y carbón. No, espérenme, por favor. Esas mezcolanzas no se pueden nombrar, pero no son muy afortunadas. No, la sexualidad es normal, ¿sí? Y la satisfacción que se obtiene en la sexualidad humana de destruir al otro, ese placer, sí, es normal. Pero entra, digamos, precisamente en un asombro de cómo se atreven los psicoanalistas a decir eso, porque eso es una verdad de puño. Sí. ¿Para qué le metemos a la sexualidad moral? No lo requiere. Es atroz, por eso le pueden poner calificativos de lo que quieran. Atroz, es atroz que la sexualidad humana encuentre como satisfacción la destrucción del otro. Eso sí. Pero no es ni buena, ni mala, ni deforme, ni quién sabe qué. No, es normal. Eso es terrible. Bueno, pues esas cosas fueron las que Freud hizo en la época de la época victoriana, hizo que surgieran. Sí, Bueno, Dios de mi alma, pues claro está que hasta la fecha lo persiguen. Sí. Con toda la razón del mundo, porque todos los beatos, sí, indudablemente que no pueden soportar esa verdad. Es una verdad, Mayra. ¿Sí? Ok, ahora, ¿quiere decir algo? Que sí, pues que en esa verdad, o sea, pensaba como el psicoanálisis también el compromiso es en decirla porque es el único que tiene esa concepción de la sexualidad. Así es, en el psicoanalista es obligatorio que pegue de gritos en todo lo que pueda, ¿sí? En los medios masivos de comunicación, de que entendamos que esas manifestaciones de la sexualidad es atroz, indudablemente, ¿sí? Pero no deja de ser normal. Eso es lo que es. ¿Qué? Perdón. Sí. Tiene que decir usted que eso es anormal. Si fuera normal, no existiría en el ser humano. Sí. Ese es el principio. Sí, no se podría dar. No se podría dar. Entonces, cuando le cambian los dientes de leche a dientes definitivos, pues eso sería anormal. ¿Por qué tirar los dientes de leche? Sí, exacto. Y es la naturaleza la que rige eso, ¿no? Bueno, pues a eso me refiero. Es la naturaleza de la sexualidad humana que permite que se manifieste eso. Es atroz, eso sí podemos decir, es atroz, es insoportable, es inaudito, es rechazable, produce asco, descompone, digamos, el bienestar social, destruye la vida del otro, todo eso. Sí, pero eso no altera la normalidad de la sexualidad humana. Ándenles. Sí, qué línea tan doctora, qué línea tan delgadita, porque es cómo sostener lo normal y al mismo tiempo darle cabida a que eso normal puede traer consecuencias devastadoras y terribles, inclusive de aquellas de las que uno no se pueda recuperar, pero sigue siendo dentro de lo normal. Es que el problema es aquello que por ser humanos es normal que hablemos. Sí. Es normal que gestamos lenguaje. Es normal que hagamos abstracciones, ¿sí? En la sexualidad es donde viene lo candente, mi querida colega. Sí. Doctora, sí. Ahí. Sí. En decir que la sexualidad por ser humana pues es normal. Pero la moral es la que dice, no, esto es bueno y esto es malo, Exacto. esto es bueno y esto es malo, no. En el psicoanálisis no hay bueno ni malo, Exacto. hay lo que corresponde a la especie como normal, ¿sí? Y lo que no es de la especie. ¿Sí? Sí. Bueno, por ejemplo, algo que es terrible es pensar que cuando nacen estos gemelos pegados por la cabeza, ¿sí? ¿Eso es normal o anormal? Pues Pues es es normal normal porque por la- ocurre. Por la condición. Ujú.
pero es, digamos, podemos decir que ocurre una anormalidad en relación a, no a lo normal, sino en relación a lo esperado. a lo habitual. No, a lo habitual. Lo habitual no es que nazcan niños pegados de la cabeza. Y a eso le decimos normal, no. Y luego, ¿están pegados de la cabeza? ¿Es anormal? No. Hay que entender los términos, ¿sí? En su magnitud. Y es que ahí Freud cambió toda la concepción de ciencia. Sí. Porque antes la norma radicaba en lo universal de la mayoría, de la mayoría. Lo universal, del ajá. porque si dicen lo La universal, mayoría es un pleonasmo. es un pleonasmo asqueroso. Es que cuando pienso, ay Dios mío. Ajá. Ajá, y entonces justo cuando Freud introduce que no radica en ya me desconcentré. Qué bueno, cállese, doctora, no hay problema. Podemos soportar en las conversaciones ese tipo de experiencias humanas, como las del señor que comete el lapsus, ¿no? Tiene una Igual. perturbación inmediata y Porque es una conversación de psicoanalistas, doctora. Sí, y en esa espontaneidad. Exacto, es Sí. una conversación de psicoanalistas. Guay del psicoanalista que no se equivoque, pues que es Dios perfecto, ¿ok? No, ¿cómo? A ver, bueno. Ya pegó la clase y la repite. Tenemos comentarios, doctora. Muy bien, adelante, Mayra. Sí, Alma Flowers nos dice: buena tarde, doctores queridos. Me quedó dando vueltas lo del sueño paradigmático. Sí, ¿Qué no ves que me abrazo? Y me hizo pensar en las fronteras con lo que de primera vista pudiera pensarse en los lindes de lo paranormal, mágico, etc. Y en esa frontera yo creo ver que el doctor Freud abre un espacio entre el positivismo y el pensamiento mágico. Y en esa apertura se va a la profundidad de justo, los indicios, las manifestaciones incipientes leídas y articuladas por nuestro inconsciente en ese absurdo lenguaje por desentrañar. Así lo imaginé, como una grieta enorme que él abre de manera sorprendente. Espero darme a entender. Abrazo con cariño. claro que se da a entender, pobres de nosotros, que no entendiéramos. Usted sabe, mi querida Flower, que nos dedicamos no a entender el discurso de los analizantes, sino a escuchar el discurso de los analizantes. Y no podemos dejar de escuchar analíticamente las participaciones espontáneas de nuestro público. Ahora, ¿qué hacemos? Por respeto a nuestro quehacer analítico, nosotros la podemos escuchar, pero no la interpretamos. No hacemos la siguiente parte del método, que es atención, pareja, mente flotante ante el mandato de asociación libre. Entonces se conjugan las dos cosas y es lo que permite que haya psicoanálisis en acto. En este momento no la escucha. Eso sí, lo que no podemos dejar de hacer es escucharla. Ahora, entenderla, eso vendría, digamos, a una tarea del yo que no es a lo que se dedica el psicoanalista. El psicoanalista se dedica a escuchar, ¿sí?, lo que se dice en lo que se dice. Sí. ¿Ven? Sí. No, pues hay que ser cañón para echar balas. Sí. Continúa, y Alma Flowers, y me da vueltas ese sueño por la temporalidad del suceso coincidente con ser soñado. Y recordé un sueño mío, que anticipa a una acción, como si mi inconsciente hubiera leído más allá de mis ojos los indicios y conexiones. Leyó algo entre los hechos del pasado y las profundidades, y dio un sueño anticipado de un presente que se me apareció a futuro cercano. Lo que pasa es que las palabras aquí son hermosas. No existe el futuro, no existe el pasado. Para el psicoanálisis no, es siempre un tiempo presente, nada más.
Pero el ser humano sí ha hecho esas divisiones del tiempo, ¿sí? ¡Ay, se oscurece! Se metió el sol. ¡Ah, ok, es la noche! ¡Ay, salió el sol! Luz solar. ¡Ah, es el día! Bueno, el ser humano se hace tonto con sus nombres, pero le sirven para ordenar su universo. Ya parece que el sol iba a decir, ¡ah! Soy el día. Son las 12. Luego, ¡ah! Ya me escondí, son la noche. No, para nada. Nosotros nombramos lo que acontece, el acontecimiento. Pero es muy bello lo que le pasó, mi querida Flower. Y termina, hay algo profundo con la supuesta linealidad del tiempo. E incluso los sucesos como algo prefigurado me hacen pensar. Como que el tiempo sucede en presente, pasado y futuro de manera simultánea. Y tal vez las facetas visibles en nuestro plano de realidad son en palabra, hecho, prefiguración, sueño, no sé, es increíble. A mí me parece que es muy fructífero el saber que la estimulamos de esta manera. Y nos manda saludos cordiales a Analicet Martínez. Basae Frago nos dice, me hizo recordar una frase popular, la verdad no peca pero incomoda, pero qué ocurrencia de uso de la normalidad, sí, da asco, da rechazo, da miedo. Qué bueno, eso es lo que queremos promover en nuestro público que nos escuche, ¿sí? Que los movilicemos de sus creencias, ¿sí? Y que podamos un día poder compartir estas atrocidades de la sexualidad humana sin que nos destruya a nosotros mismos el escucharlas. Porque las noticias son atroces y sin embargo las escuchamos. Nos dice también Alma Flowers, me hacen pensar que lo obsceno siempre busca legitimarse, hacerse cotidiano. Eso normalizan los abogados y la jurisprudencia día a día. De hecho, lo normal es una prevalencia y lo que queda como núcleo es el núcleo biológico. La sexualidad así, llana como se manifieste. No lo biológico, sino lo psíquico. Porque yo hablé de la normalidad psíquica, no tanto biológica. Ahora, no hay sexualidad sin biología, no hay psicoanálisis sin biología, ¿sí? Pero la biología tiene indudablemente que su lugar en los procesos psíquicos, pero no los determina. Ojo con eso. Tiene su participación, pero no los determina. Lo psíquico es absolutamente independiente de lo biológico, pero no sin lo biológico. Todo lo psíquico no tiene nada que ver con la biología, pero el sustrato biológico no permitiría que existiera lo psíquico si no hay una biología. Es decir, si no hay un ser humano biológico, pues ¿dónde? ¿En dónde se va a expresar todo eso? Pues en lo psíquico de lo humano. Pero hay que entender que los procesos psíquicos no son ni contaminados ni dependientes de lo biológico. Un retortijón que lo doble a uno tiene 1000 o 1.000.000 de componentes psíquicos. Nada más imagínense. Nosotros hacemos una condensación en el momento en que lo llevamos a análisis. Hacemos una condensación de esos millones de elementos que participaron en lo psíquico y nada más decimos, ay, pues tuve un retortijón y me recordé que cuando yo era chica mi mamá me decía, ay niña, tú padeces mucho del estómago y eternamente vas a tener que tomar manzanilla o hierbabuena. Es lo único que nos puede entregar un analizante, perdón. Sin embargo, lo que aconteció en lo psíquico son millones. Millones. Eso es a lo que se refiere Freud cuando habla de las huellas némicas. ¿Sí?
No recordamos así que aprendimos a apagar las velas del pastel cuando cumplimos 1 año y luego 2 y luego 3. No es así. Son millones de situaciones psíquicas que se conjugan para decir, ay, pues tuve un malestar estomacal ayer y no me dejó dormir. Y ya. Por eso Freud es un genio. Condensación, eso está condensadísimo. Y desplazamiento. No se queda ahí donde aconteció, sino se desplaza. Ay, no, es maravilloso. Ay, sí. Yo digo todas estas cosas y me vuelvo a enamorar, sí, del psicoanálisis. Sí. Es bellísimo, es bellísimo. Y la Flower ahí está también metida, que no se haga. La tal Flower. Y termina diciéndonos Basae Frago, ser humano es ser posibilidad. Me encanta escucharlos, gracias. Y pregunta, ¿cómo haremos uso de esas posibilidades? Pues usted ya las usa. Si no es muy consciente, bueno, pues usted acérquese a nosotros y verá cómo lo concientizamos. No, qué lindo. Muchas gracias. Sí, son todos los comentarios. ¿Y estamos en el tiempo? Sí, doctor. Ah, bueno, pues entonces nos despedimos y vean cómo en una conversación no hay esa rigidez de que, ay, bueno, doctora, es que usted metió la sexualidad y eso no se vale porque estábamos en la biografía de Freud y entonces pues eso es lo que teníamos como proyecto y como programa. No. Yo creo que yo estaba cargada de felicidad y dije sobre el muerto las coronas. Bueno, muy bien. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.